La idea que planteamos con este título que es un poco provocador, ¿no? Porque pensar en evitar el uso de la inteligencia artificial en un momento en donde la proliferación desmesurada de la inteligencia artificial abarca todo, parecería ser ilusorio, ¿no? Pero de todas maneras está planteado en estos términos porque en realidad lo que se pretende acá, después de una pequeña introducción, es abrir un debate sobre el uso de la inteligencia artificial a partir de esto que estamos proponiendo, de por qué no usarla. Sin duda que si hablamos y hacemos y pensamos un poquito en la cantidad inmensa de herramientas que están surgiendo y las infinitas posibilidades de su uso, insisto, ese no es el enfoque que queremos darlo, porque podríamos haber hecho un encuentro breve o amplio sobre las diferentes posibilidades de usar la inteligencia artificial. Lo que pasa es que el uso de la inteligencia artificial no es lo mismo en la enseñanza o en el aprendizaje. Por eso está planteado claramente por qué no usar la inteligencia artificial en la actividad de aprendizaje. Ese es el primer comentario que yo quiero hacer. Como ustedes recordarán, nosotros el año pasado y años anteriores hicimos mucho énfasis en cómo definir las competencias, en particular los resultados de aprendizaje, cómo desarrollar las competencias y cómo evaluar las competencias. No obstante eso, hicimos también, pero solamente como comentario, que el modelo aplicaba, por ejemplo, estrategias de aprendizaje invertido, implementaba el aprendizaje centrado en el estudiante, el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, todas actividades que dependen del esfuerzo del estudiante. Ahora, la incursión de la inteligencia artificial, la inevitable incursión de la inteligencia artificial, tiene muchas implicancias. Y en ese sentido, el análisis que vamos a hacer ahora parte de dos, digamos, dicotomías, dos formas de diferenciar conceptos. Uno es la diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje, y otro es la diferencia entre el proceso de aprendizaje y el producto de aprendizaje. Me parece importante establecer estas dos diferencias para después entender cómo podemos usar la inteligencia artificial. Por último, un tema que no vamos a desarrollar porque va a ser el tema seguramente de debates posteriores, es, bueno, cómo desarrollar competencias con la inteligencia artificial a partir de estos conceptos que estamos ahora desarrollando. Ustedes recordarán cuando el año pasado hablamos del modelo de competencias, hablamos de artefactos pedagógicos. Matriz de tributación, matriz de competencias, resultados de aprendizaje, mapas conceptuales, rúbricas, lineamientos, lista de verificación. Bueno, muchos elementos que nosotros, para poner un término cercano a nuestras disciplinas, hablamos de artefactos, y bueno, pero son pedagógicos. No obstante eso, ustedes habrán observado que el foco estaba puesto en los docentes, en las actividades que implicaban el diseño, la definición y la validación de todos estos elementos. No obstante eso, es importante destacar esta diferencia que nosotros estamos planteando: la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de enseñanza estamos hablando de las actividades del docente que aplican estos artefactos u otros artefactos. Cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando del proceso interno y activo del estudiante, que necesariamente, a partir de algunas teorías del aprendizaje, modifican sus estructuras cognitivas. Por supuesto que son conceptos distintos, pero son interdependientes. Por esa razón se habla del proceso de enseñanza y aprendizaje. No son actividades que no estén vinculadas, pero están claramente diferenciadas.
Entonces, en este sentido, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de un proceso pedagógico intencionado. El docente establece qué tipo de actividades, con qué tipo de estrategias. El docente es el facilitador, es el que ayuda, no es el que solamente transmite, porque no estamos en un modelo en donde el docente es el que sabe, el alumno es el que tiene que recibir lo que el docente. Creo que es un facilitador. Cuando hablamos del proceso de aprendizaje, estamos hablando del proceso interno, el proceso cognitivo y metacognitivo, no solamente aprender, sino cómo estoy aprendiendo. Implica, por supuesto, la reconstrucción del conocimiento y requiere la participación del estudiante. Esto se llama modificación de las estructuras cognitivas. Hay un esfuerzo necesario para que los nuevos conceptos se vinculen no aleatoriamente, significativamente con los conceptos previos. Y requiere un esfuerzo. Entonces, el aprendizaje lo vinculamos con las actividades docentes, el aprendizaje los vinculamos con las actividades mentales que requieren un esfuerzo por parte del estudiante. Por otro lado, vamos a hablar de que no es lo mismo el proceso de aprendizaje que el producto resultado de ese aprendizaje. Nosotros cuando hablamos del proceso de aprendizaje estamos hablando, por ejemplo, de diseñar mapas conceptuales, por ejemplo, de utilizar las rúbricas, por ejemplo, el proceso de aplicar lineamientos para el aprendizaje, por ejemplo, el proceso de aplicar listas de verificación, desarrollar trabajos prácticos integradores. Esto lo estoy poniendo en función de los artefactos que definimos en nuestro modelo. Pero pueden ser otros. Cuando hablamos del producto del aprendizaje, estamos hablando de, por ejemplo, los mapas conceptuales, producto del diseño de los mapas conceptuales. Cuando hablamos de la utilización de las rúbricas, como producto va a haber una autoevaluación. Cuando hablamos de aplicar los lineamientos para el aprendizaje, estamos hablando del uso de esos lineamientos y cómo eso se plasma en un micro trabajo práctico o un trabajo práctico integrador. Cuando hablamos de la lista de verificación, como resultado hay una autoevaluación. Bueno, así sucesivamente. En definitiva, el proceso de aprendizaje son las actividades mentales del estudiante. Es la base del aprendizaje significativo. El producto es el resultado final del proceso. Entonces, el proceso es el que produce las modificaciones de las estructuras cognitivas. El proceso implica un esfuerzo. El producto son los comportamientos observables, lo que yo visualizo a partir del proceso del aprendizaje. Son dos cosas distintas. Tienen los mismos nombres, pero conceptualmente son distintas. Una cosa es el proceso de aprendizaje y otra cosa es el producto del proceso del aprendizaje. Y a eso los denominamos comportamientos observables, porque nosotros no podemos ver el proceso, lo vemos a través de los comportamientos observables. Entonces, el proceso de aprendizaje requiere actividades mentales del estudiante, implica estrategias cognitivas y metacognitivas y es la base del aprendizaje significativo. Los productos del aprendizaje, los que vimos recién, son los comportamientos observables que tradicionalmente eran usados como indicadores del aprendizaje, ya que el aprendizaje no lo podemos ver directamente, lo veíamos indirectamente a partir del producto. Ahora, lo que importa, lo que nos interesa a nosotros es el desarrollo de las estructuras cognitivas, el proceso de aprendizaje. El producto es el resultante, pero lo importante en el aprendizaje es la modificación de las estructuras cognitivas. El
producto son los comportamientos observables. Ahora, el impacto de la inteligencia artificial, como vemos acá, rompe esa relación directa entre el producto y el proceso. Antes nosotros observábamos el producto que era fiel reflejo del proceso. Ahora, el producto, al ser generado automáticamente, desestima el proceso como evidencia. Esto lo vemos claramente. Nosotros no podemos pensar ahora que hacer una monografía implica que el estudiante aprendió. No, el producto generado automáticamente lo desestima como evidencia del aprendizaje. Entonces, hay una tensión. Esto es una dirección porque estamos yendo en un poco de tema, pero están todos vinculados. Hay una digresión, hay una tensión entre el uso de la inteligencia artificial y el proceso de evaluación. Antes había una correlación directa entre el proceso y el producto. Ahora hay un cuestionamiento entre el producto y el proceso. Entonces, a partir de que la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, el producto es generado automáticamente, ahora es un engañoso indicador del proceso de aprendizaje. Entonces, surge cómo evaluar en la era de la inteligencia artificial. Un tema no menor, un tema en el que seguramente todos ustedes estarán reflexionando. Es un tema que no vamos a ver ahora, pero lo tenemos que poner en evidencia porque está íntimamente vinculado con lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos cognitivos del uso de la inteligencia artificial? Bueno, reduce la participación del estudiante, debilita los principios del aprendizaje activo, disminuye la retención a largo plazo y la profundidad cognitiva, desvincula al estudiante del proceso de pensamiento mental. Consecuencia, inhibe el aprendizaje profundo, genera dependencia, reduce el compromiso y el pensamiento crítico, disminuye el desarrollo de habilidades cognitivas, dificulta el juicio propio y el análisis independiente. No se producen modificaciones en las estructuras cognitivas. El uso indebido de la inteligencia artificial de alguna manera inhibe todo el proceso, porque en definitiva los alumnos, con tener una relativa capacidad para diseñar prompt, casi ya ni es necesario porque le pide a la inteligencia artificial que le genere los prompts, ya ni ese esfuerzo tiene que hacer, entonces ya es muy poco lo que hace, es muy poco lo que hace. Y eso es problemático. Por eso, volviendo al título, estamos planteando cuestiones concretas de por qué no usar la inteligencia artificial en actividades de aprendizaje que implica un esfuerzo necesario por parte del estudiante. Entonces, no podemos evitar su uso y el uso tiene que estar pensado como una herramienta complementaria. No debe ser un sustituto del esfuerzo y la participación del estudiante. Es un tema que por supuesto queda abierto. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Y cómo lo hacemos? Bien, entonces, vamos a mostrar ahora, para cerrar esta primera parte y sí entrar a un debate que entiendo que va a ser muy rico a partir de las experiencias de todos ustedes, cómo esto del producto-proceso se visualiza en un concepto muy claro, que es el de mapas conceptuales. ¿Por qué pongo mapas conceptuales? Porque los mapas conceptuales es la materialización del concepto de aprendizaje significativo. Es la forma en que muy esquemáticamente se visualiza la estructura cognitiva del estudiante. Entonces, creo que es un ejemplo claro de ver esto de proceso-producto. Entonces, una de las herramientas que nosotros, o artefactos que nosotros propusimos dentro de los elementos que constituían el modelo era mapas conceptuales. Ustedes todos los conocen, herramienta pedagógica para el aprendizaje significativo, está muy vinculado con el concepto de aprendizaje significativo y por supuesto, como veníamos diciendo, el valor principal del mapa conceptual está en su diseño, no en su uso.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, los mapas conceptuales requieren mucho tiempo. El mapa conceptual requiere mucho tiempo. Entonces, hay soluciones concretas de diseños automáticos de mapas conceptuales. Hay muchos, hay muchos. Yo estuve viendo esos temas, hay muchos sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos. El mapa conceptual es una estructura muy simple, tiene como 30 años y se sigue usando y hay mucha investigación vinculada con esto. Tiene tres conceptos simples. La organización jerárquica, los conceptos se visualizan de una manera jerárquica con los más generales en la parte superior y los más inclusivos en la parte inferior, y hay dos conceptos vinculados: la diferenciación progresiva y la integración y la reconciliación integradora. Pequeña digresión. Volvemos a los temas, a los términos complejos que nos impone la pedagogía para conceptos que son sumamente simples. Diferenciación progresiva y reconciliación integradora. ¿Hacía falta tanto? ¿Qué significa la diferenciación progresiva? Es que uno va mejorando la comprensión de los conceptos en la medida en que pueda vincularlo con otros conceptos. Requiere un esfuerzo. ¿Qué es la reconciliación integradora? Que es la contracara de la diferenciación progresiva. Es la posibilidad de identificar nuevas relaciones no claramente evidentes en un principio. Proceso. Requiere esfuerzo. Por supuesto que si uno, como ustedes están haciendo ahora, ven un mapa conceptual, bueno, es un esquema claro, mucho más simple que leer un texto. Está bien, sirve. Ahora, si nosotros planteamos y vinculamos esto con los objetivos cognitivos de la taxonomía de Bloom, vemos que cuando nosotros utilizamos un mapa conceptual, cuando leemos un mapa conceptual que no hemos realizado, por supuesto que hay una actividad mental importante, pero está vinculada con los niveles más bajos de la taxonomía de Bloom. Ahora, si nosotros diseñamos el mapa conceptual, que nos va a requerir un esfuerzo importante, por supuesto, esto ya estamos hablando de actividades de evaluación y síntesis en la parte superior de las actividades de lo que plantea la taxonomía de Bloom. En definitiva, vemos que podemos utilizar un mapa conceptual como producto final que no fue parte de nuestro proceso e incorporarlo dentro de nuestras actividades académicas o cognitivas. Alguien lee un mapa conceptual, pero no es lo mismo que hacer un mapa conceptual. O sea, el proceso del mapa conceptual es mucho más rico que el producto del mapa conceptual. Entonces, el riesgo, como dijimos recién, bueno, generar un mapa conceptual en forma automática, esto es, o hacerlo automáticamente, o incluso ver un mapa conceptual que haya hecho otra persona, no es que no desestimamos esa posibilidad. Decimos que es importante el desarrollo de las actividades cognitivas que producen como resultado final el mapa conceptual. Entonces, por supuesto que estamos hablando ahora, estuvimos hablando nosotros de las actividades de aprendizaje. Ahora, cuando hablamos, perdón, ahora tenemos que hablar estaba mal esto, ahora vamos a hablar de enseñanza. Por supuesto que si bien el uso por parte del estudiante puede ser riesgoso, por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, que ya estamos formados, son herramientas fundamentales. Nos permite acelerar mucho el proceso de diseño de muchísimos artefactos, de muchísimas actividades que nosotros podemos hacer con los estudiantes. Pero esto, estamos hablando de docentes con una formación que utilizan a la inteligencia artificial no para aprender, sino para enseñar. Entonces, acá sí tenemos que focalizarnos en lo importante del uso de la inteligencia artificial en la producción de artefactos, como lo comentamos nosotros, o cualquier tipo de elemento que nos permita mejorar nuestras secuencias didácticas. Entonces,
Volvemos a lo anterior, el uso de la inteligencia artificial que nosotros en parte desestimamos para los estudiantes, por todo lo que hablamos, creemos que por parte de los docentes en un proceso de enseñanza, en la preparación de todos los materiales que nos lleva muchísimo tiempo, por supuesto, es una herramienta valiosísima. Entonces, las nuevas responsabilidades, diseñar actividades que prioricen el proceso, evitar la dependencia de la inteligencia artificial en la generación de respuestas, fomentar el pensamiento crítico, diseñar artefactos pedagógicos, automatización de la corrección, personalización de experiencias educativas a partir de la consideración de los estilos de aprendizaje, básicamente promover la modificación de las estructuras cognitivas. Resumen y conclusión para pasar ahora sí al momento de debate. Entonces, la enseñanza está vinculada con las actividades del docente como facilitador. El aprendizaje es el proceso interno y activo del estudiante. El valor pedagógico no está tanto en el producto final como en el proceso de crearlo. Conclusión: fomentar el proceso cognitivo y metacognitivo de los estudiantes y la construcción de conocimientos y promover la participación activa del estudiante. Por supuesto, no es una tarea menor y acá no la estamos planteando como una solución que estamos dando. Es todo un desafío pensar en estos términos. De todas maneras, la idea que nosotros planteamos ahora que, nos faltaba esto, ¿no? Los temas pendientes, por supuesto. Cómo desarrollar competencias en la era de la inteligencia artificial y cómo evaluar en la era de la inteligencia artificial.